En Puerto Rico el derecho a la fianza tiene que cambiar. En Puerto Rico ha habido una discusión a través de los años de cómo supuestamente este derecho debe preservarse como un derecho absoluto, un derecho que está en la Constitución, un documento que, como todo el mundo sabe, se firmó en el 52 y se firmó bajo una realidad que no es la que vivimos hoy. Hoy en día hemos visto caso tras caso tras caso donde en la aplicación de ese derecho personas que son acusadas de delito reinciden en delito, cometen faltas posteriores, estando libres bajo fianza, que ponen en peligro a la sociedad, a usted, a mí, a todo el mundo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué hay que permanecer con un derecho que fue firmado en el 52 bajo una realidad social distinta a la que vivimos hoy? Y si bien es cierto que esto ha sido una pregunta que se ha llevado al pueblo de Puerto Rico para poder enmendar la Constitución, se han hecho dos plebiscitos ya públicos desde el 1993 hasta el día de hoy, y en los dos plebiscitos el pueblo ha decidido no enmendar ese derecho. La realidad del caso es que no ha habido justificación real más allá de unos argumentos que hacen, ¿verdad?, los sospechosos usuales, que no son víctimas necesariamente del delito, más sin embargo, están buscando proteger unos derechos que al final del día no salvaguardan la seguridad de nadie en Puerto Rico. Y voy a usar casos muy concretos y muy específicos de cómo el haber alterado, el haber cambiado el derecho a la fianza en Puerto Rico pudo haber salvado víctimas. Y por ejemplo, vamos a usar el caso de Yauco, el caso de Linet Morales y su familia. Este caso que está tan vigente y que lo hemos visto, cómo fue que sucedió. Hay audios de este caso donde fueron las vistas de que se llevaron a cabo sobre lo que fue una querella que ella radicó por violación a una orden de protección que ella tenía ya vigente. Sabemos que en ese caso había una persona que había sido culpable anteriormente de delito de haber atentado contra la vida de otras personas, que había estado en cárcel. Y esto no fue considerado en una vista posterior, que Linet Morales radicó una querella por violación a una ley de protección que ya se le había expedido a favor de ella. Y luego de que se le impone $5,000 de fianza, que diferido, primero el 10% son $500, después que fue diferida, que diferida significa que es que realmente no tuvo ni que pagarlo, con que cumpliese con unas condiciones que le impuso el tribunal. Este individuo, varias horas después, asesinó tanto a Linet como a su madre y a su hermano. Y si se le hubiese impuesto una fianza mucho más alta, o el juez hubiese tenido la discreción de imponer o no imponer fianza en este caso, pues ese hombre hubiese estado preso hasta ver el juicio en su fondo o ver una acción judicial en su fondo. Pero sin embargo, porque era obligatorio y tenía el derecho absoluto a la fianza, se le impuso esta fianza y se le puso una fianza baja, que pudo haber sido también mucho mayor para que la persona no la pudiera prestar en ese momento. Pero como aquí supuestamente hay un principio de que no se puede castigar con la fianza, pero que es un principio que los jueces violan a cada rato. Por ejemplo, miren el caso en Aguas Buenas de un individuo que sale un video dándole a golpes a un perro. Y en ese video, para enviar un mensaje, que supuestamente la fianza no es para eso, pero vamos, en este caso sí lo fue, le impusieron una fianza de sobre $100,000 o $100,000. ¿Cómo es posible que un individuo que estuvo preso, que cumplió más de 8 años en la cárcel, que luego está reincidiendo en el delito por el cual ya había sido encontrado culpable en un momento dado, porque ya había atentado contra una expareja en un momento dado y atentado contra su vida y la vida de sus familiares? ¿Cómo es posible que vuelve, comete el delito, le otorga una orden de protección inicialmente a la víctima, pero entonces cuando va a verse la violación a esa orden de protección, no se toma en consideración lo que había pasado anteriormente y se le impone una fianza tan baja? ¿Cómo guarda relación el acto de Aguas Buenas del hombre que le cae a palos a un perro y le dan 100,000, y en este caso un individuo que le dan 5,000, que al final del día sale libre realmente sin prestar la fianza, porque le impusieron otras condiciones, lo que le llaman la fianza diferida? Y entonces vemos otros casos como por ejemplo lo que ocurrió en Naguabo, dos individuos, una pareja de ancianos que vivían tranquilamente en su casa, y vienen estos maleantes de la comunidad que estaban haciendo robo, estaban envueltos en el narcotráfico, alegadamente, y los asaltan. Los individuos se dan cuenta que la pareja se da cuenta que lo están asaltando, y los individuos, en la reacción,
vienen y los matan. Y tras de que los matan, tratando de desaparecer ¿verdad? Desaparecer los cuerpos, los desmembran, los cogen con machete que había en uno de los almacenes del individuo y le caen a palo machetazos, etcétera, y viene y le imponen una fianza de $1.000.000. Y estos individuos, como no sabemos qué vínculos pudieran o no tener con el narcotráfico, no sabemos qué vínculos pudieran tener al dinero, sabremos si hasta $1.000.000 pudieron haber prestado ¿verdad? O qué artimaña legal pudo haber presentado su defensa posteriormente para decir, no, estás castigando a una persona que se presume inocente. Y más sin embargo, todo el andamiaje de derecho en Puerto Rico fuese distinto y no se reconociese la fianza como un derecho absoluto y se le diera discreción al juez para poder darla o no darla en casos donde la peligrosidad del individuo pudiera afectar la seguridad de todos nosotros como sociedad. En un caso como ese, el juez pudo haber tenido la discreción de darla o no darla. Y ante los hechos, yo creo que ameritaba posiblemente que el juez tuviese esa discreción. Y yo creo que la reforma, si se le puede llamar así, del proceso de otorgar fianza, debería darse en Puerto Rico en la manera en que pudiera circunscribirse ese derecho a que ciertos delitos o a que una persona sea acusada o no de ciertos delitos, como por ejemplo abusar contra menores, porque ya lo hemos visto también aquí casos en Puerto Rico y lo hemos visto muy recientemente de padres que, por ejemplo, cogen a su menor de edad, abusan sexualmente a su menor de edad hasta causarle la muerte y a esa persona, por el derecho absoluto que hay en Puerto Rico a la fianza, se le tiene que otorgar fianza y se le deja libre en la comunidad, si puede prestarla en su momento. Y yo creo que la realidad de hoy no guarda relación con lo que dice el texto de la Constitución en Puerto Rico. Y como dijo el juez, la Constitución no puede ser un acto suicida. Y no podemos ir escuchando a los mismos populistas de siempre, como por ejemplo el Colegio de Abogados, ¡ay, los derechos humanos! Pero ¿dónde queda el derecho de seguridad de toda la gente que está, ¿verdad?, tranquilamente en sus casas, que pueden estar en peligro porque se pone en libertad a una persona que puede ser un peligro de reincidir en un crimen o cometer un crimen contra uno? Y obviamente la fianza no va a eliminar el crimen. La fianza no va de momento, ya, esa es la solución, esa es la panacea. Con eso ya aseguramos que no va a haber más criminales en la calle. No, eso no es así. Pero le damos la oportunidad a un juez que tiene ante sí a un individuo acusado de unos delitos graves de violencia, de asesinato, de abuso contra menores, etcétera, a decir, espérate, este individuo, por lo que se le acusa o porque ya en algún otro momento había cometido otro delito y está reincidiendo, yo voy a tener la discreción de si le doy o no le doy fianza. Hay otros derechos que más adelante, que el individuo siempre va a tener, como el derecho a la presunción de inocencia, porque no se está juzgando los hechos al otorgar o no otorgar una fianza. Lo que se está juzgando en un momento dado es a que el individuo pueda o no pueda comparecer durante el proceso judicial en su contra y sin duda también a la posible peligrosidad que el individuo puede o no puede representar para la sociedad. Y eso hay que sopesarlo. Hay que darle la oportunidad a un juez de que lo pueda sopesar y pueda determinar si en efecto merece que le den el derecho a la fianza o merece que no se lo den en ese momento. No puede ser un derecho absoluto. En el gobierno federal ha habido procesos donde han ido reformando la ley federal, porque si bien es cierto que la Constitución de los Estados Unidos menciona el derecho a no recibir una fianza en exceso o excesiva, la realidad del caso es que el derecho a la fianza no es absoluto. Y la ley en el gobierno federal, en los 80 y también en el 2000, ha recibido enmiendas para que ciertos delitos el juez tenga la discreción de otorgarle o no otorgar la fianza. Y en los estados también, en muchos de ellos también es así. ¿Y por qué en Puerto Rico no? Porque en Puerto Rico seguimos escuchando las mismas voces, como por ejemplo la voz de Ana Irma Rivera Lacén. Miren lo que dice. Que tienen que inscribirse ahora para poder tener el derecho a participar en este referéndum y poder dar ese no que le estamos pidiendo a la gente en defensa de sus derechos constitucionales, el derecho absoluto a la fianza, porque hoy no sabemos quién puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona a la que pueda terminar con una acusación y va a querer en ese momento tener el derecho a la fianza. O también como de otras personas que
Son los sospechosos usuales, son los mismos, los ACLU de la vida, los que protegen los derechos humanos del acusado. Y al final del día, los derechos de todos los ciudadanos de ley y orden, los de los ciudadanos de bien, no necesariamente entran en la ecuación, en el balance de los derechos, cuando ya una persona está acusada de un delito grave o está reincidiendo en un delito grave, o cuando está relacionada posiblemente también al narcotráfico. Y en ese sentido no podemos adorar como si fuera un documento sagrado lo que establece la Constitución, cuando al final del día lo que sí deberíamos adorar es la vida. Y yo creo que el derecho a la fianza no debería ser un derecho absoluto. Debería ser un derecho donde haya una discreción y donde haya unas guías que se pueda reglamentar, que se pueda darle forma a un proceso por el cual un juez pueda determinar ante el caso que tiene ante sí si lo da o no lo da, si lo otorga o no lo otorga. La realidad de nuestros tiempos así nos lo dice y yo creo que es hora de responder a ello. Y saben una cosa, quizás no hay ni que enmendar la Constitución, lo que hay que hacer es establecer un proceso legislativo por el cual uno pueda circunscribir lo que debe, lo que pudiera o no pudiera hacer el que un individuo haya perdido ese privilegio de poder tener un derecho a la fianza y salir en libertad. Y también pienso que dentro de ese proceso de regulación también debería estar claro las cantidades sobre las cuales un juez puede o no puede otorgar una fianza. Porque en el caso de Yauco, este caso tan lamentable, no se justifica jamás y nunca que teniendo la jueza la oportunidad de otorgar una fianza comensurada con el delito que la persona estaba cometiendo y siendo la persona un reincidente de ese mismo delito, nunca debió haber sido una fianza tan baja. Porque si esa fianza ese día hubiese sido una fianza más alta y no hubiese sido una fianza diferida, ese individuo posiblemente hubiese permanecido en la cárcel ese día. Y ese día no hubiese salido a la calle y no hubiese tenido la oportunidad de matar cobardemente a Inés Morales, a su familia y luego suicidarse. Porque ya ahora no hay proceso judicial en contra del hombre. El hombre de verdad decidió con su cobardía también eliminar hasta eso. Permitir que el sistema hubiese pasado juicio sobre sus acciones. Pasó juicio él y él cobardemente se suicidó. Y eso no debería ser así.